Corazón Guadalupano, el podcast de los Heraldos del Evangelio. Salve María, estimados amigos y seguidores del canal de los Heraldos del Evangelio. Hoy día estamos con un nuevo programa sobre el tema de la Santa Misa. Salve María, aquí tenemos un invitado, el Padre Antonio Yacos. Salve María, Padre. Salve María, ¿cómo están? Salve María a todos. Mire, hoy día, pues aquí lo tenemos al Padre Antonio Yacos. Él es de los Heraldos del Evangelio, él vive en Brasil, pero nos está visitando, nos ha ayudado en unos retiros acá en México. Y él, para quien no lo conoce, él es egresado por la Universidad en Venezuela de la carrera de Biología. También estudió en Canadá Antropología. Él también es músico de la Orquesta Internacional de los Heraldos del Evangelio. Él tiene el título del Conservatorio de Venezuela. Él es teólogo, después también ha estudiado la carrera de Teología Moral con summa cum laude, y aparte de todo eso, él habla 17 idiomas. Quisiéramos nosotros por lo menos alguna cosita, ¿no? Que a veces se dicen tonterías en 17 idiomas. Ahí. Pero hoy día estamos aquí con el Padre Yacos, que él quiere un poco desarrollar el tema sobre la misa, ¿no? Y ver un poquito sobre la Beata Conchita Armida, ¿no? ¿Por qué eligió ese tema, Padre, sobre todo de la Beata Conchita Armida, que ha sido recientemente beatificada, una mexicana, que ella fundó varias congregaciones aquí en México, y pues eso, nuestro Señor Jesucristo se le aparecía a ella, ¿no? La Beata María Concepción Cabrera de Armida, que falleció en 1937, ella fue beatificada en 2019. Los mexicanos, cuando deciden corresponder a la gracia y ser santos, ser buenos, ellos alcanzan unas alturas impresionantes, o sea, desnorteantes, casi que causa vértigo las alturas que ellos alcanzan. Y ella, uno de los libros que ella escribió fue a mis sacerdotes, pero que podría muy bien ser a todos los fieles. Porque las cosas que ella dice sobre la misa, yo jamás en la vida leí una cosa semejante. Ella es una gran mística, ¿no? Mística, sí, madre de familia, tuvo 9 hijos, pero después del fallecimiento del marido, ella se dedicó a eso, fundó varias congregaciones religiosas y fue de una santidad impresionante. Porque eran inspiraciones de que Dios le daba, ¿no? Sí, ella nunca declaró así directamente. Yo creo que es por humildad, sí, que fue nuestro Señor quien le apareció y le dictó, pero sí que fueron inspiraciones místicas. Tanto que es así, ella comenta que una de las probaciones de la vida de ella, que en los últimos meses de su vida nuestro Señor Jesucristo no se le aparecía, ¿no? Sí. Imagínense las cosas que ella dice tienen que venir necesariamente de Dios directamente, sí, porque son de una... ese libro, por ejemplo, es una cosa de leer de rodillas. Y en ese libro habla sobre la Santa Misa. Y la Santa Misa enfocada en el sufrimiento del cual todos quieren escapar. Porque ese es el santo sacrificio de la misa, ¿no? Santo sacrificio de la misa, renovación incruenta del santo sacrificio del Calvario. E incruenta no significa simbólica. Incruenta, cruor, viene del latín. Cruor, los antiguos, los romanos, ellas consideraban 2 tipos de sangre, o sea, la sangre que circula en el cuerpo, y la sangre cuando ella es derramada, que normalmente es por una herida o por alguna infección, por alguna enfermedad, eso sí es cruor, sangre derramada. Entonces la Santa Misa es un sacrificio incruento, porque no hay no se derrama visiblemente sangre, pero sí que se repite. Se repite exactamente igual como fue hace más de 2000 años en Jerusalén el sacrificio de nuestro Señor. Y el oficio de lecturas del miércoles de ceniza tiene una frase muy
muy interesante en la lectura patrística, la segunda lectura. Dice, ¿para qué vino nuestro Señor al mundo? ¿Para qué? A ver, adivina. Son temas, ¿no? Porque ahí entra el tema del sufrimiento. Digo, para ser crucificado. Qué bárbaro. No, pero Él no vino para multiplicar los panes, para resucitar muertos, para devolverle la salud al paralítico, vino para ser crucificado. Dios, segunda persona de la Santísima Trinidad, vino para ser crucificado. Y es muy importante este tema del sufrimiento. Y es un tema, ¿sabes?, que es un poco difícil de entenderlo, porque nosotros como que cuando hay sufrimiento, ¿qué hicimos, digamos, en el sentido? Y como que huimos, ¿no?, del lado del sufrimiento. No lo entendemos, digamos, ¿no? A veces cuesta, ¿no? Mire, nuestro fundador, Monseñor Juan, y nuestro otro fundador, el doctor Plinio Correa Oliveira, ellos siempre dijeron esto, y que es muy real. Muchos quieren hacer cosas en la iglesia. No hay tantas personas que recen en la iglesia, pero prácticamente nadie quiere sufrir. Sí, uno huye. Ahora, el sufrimiento es la mejor oración y la mejor acción, pero de lejos, de lejos. Si quiere, como que conquista de Dios muchas cosas, ¿no? Muchas más cosas que quien hace y quien reza. No quiere decir que rezar que no, y hacer sea superfluo y que no sea necesario, pero sí que es mucho más importante y mucho más eficaz, porque sin una vida sobrenatural no se obtienen las cosas. La Iglesia Católica no avanza como avanza una empresa, ¿no?, que hace un marketing, que hace unos planes. No. Sí. Entonces, pero el demonio, el mundo, hace aparecer el sufrimiento como una tragedia que es necesario evitar a todo costo. Ni se puede hablar de sufrimiento, no se debe hablar de sufrimiento. Entre tanto, las personas, mientras más tratan de escapar del sufrimiento, más sufren. Como que la sombra los persigue, ¿no? La sombra los persigue. Y además, esas personas que huyen del sufrimiento sufren más que las personas que lo aceptan con resignación. No, porque todos tenemos que sufrir, somos criaturas contingentes. Vivimos en el tiempo y las personas se enferman, tienen hambre, tienen frío, tienen sed. Los negocios les salen mal, las cosas en la familia andan mal a veces, lo atropellan. Hay que sufrir. Saber que hace parte de la vida, ¿no? Sí, huir del sufrimiento es más o menos como un pez pretender vivir fuera del agua. Es absolutamente imposible, ¿no? Y ya que es imposible, Dios, que es muy bondadoso, Él dice, hay dos formas de sufrir: o el yugo de Satanás, o mi yugo. Mi yugo es suave, mi peso es leve. Entonces, ¿quién acepta el yugo de nuestro Señor? El peso de nuestro Señor. Ese consigue cargar un sufrimiento con alegría y acaba sufriendo mucho menos que las personas que huyen continuamente del sufrimiento buscando la alegría en los placeres mundanos. Nunca en la historia de la iglesia, de la civilización, se escapó tanto del sufrimiento cuanto hoy en día. Nunca en la historia de la humanidad la técnica ofreció tantas maravillas para huir del sufrimiento cuanto hoy en día. Nunca en la historia de la humanidad la gente se suicidó tanto cuanto hoy en día. Y hoy día es eso, nosotros vemos cuánta gente pasa. Claro, hay depresiones que puede ser por problemas de enfermedad, pero cuánta gente pasa por depresiones porque se coloca un mundo imaginario, digamos, de felicidad y después se choca con la realidad. Que si se lo aceptara ese sufrimiento, ganaría méritos, ¿no? Pero sí, absolutamente. Sí, la cura para un deprimido es aceptar el sufrimiento con resignación y con alegría. Y nadie dio mayor ejemplo de eso que Dios, nuestro Señor, en la vida de Él y en la Santa Misa. Usted considera lo siguiente, que nuestro Señor, después de pasar por esta vida, después de haber resucitado, Él podría decir, bueno, ahora acabó, ahora yo vuelvo a las glorias del cielo, a las alegrías del cielo, del Padre Eterno, alegría del Padre Eterno, y ahora ustedes continúen imitando mi ejemplo.
Entre tanto, él, en su inteligencia prodigiosamente divina, consiguió una forma de perpetuar el sufrimiento de él en la Santa Misa. Porque hoy nuestro Señor sufre. En cada misa, Él sufre la pasión, como Él la sufrió hace más de 2000 años atrás. Pero enterita. Él sufre la pasión, es rechazado, es vilipendiado, Él es flagelado, crucificado, muerto y resucita. No, y sabes que es una cosa muy bonita porque el dueño del mundo, dueño del universo, él quiso estar con los hombres en un sagrario expuesto a que pueda ser profanado. Pero está ahí, está pronto, porque la alegría de él es estar con nosotros. Pese a, ¿no? Yo lo voy a decir más, él hoy sufre más que en su pasión hace 20 siglos atrás. Por causa del rechazo nuestro, ¿no? Por causa del rechazo nuestro, porque a ellos les decía, por misericordia, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Ellos no tenían noción completa, no estaba todavía muy de la divinidad de Dios. En cambio, los católicos hoy sabemos. Hoy no se puede decir, Padre, perdónalos porque ellos no saben lo que hacen, porque nosotros sabemos muy bien lo que estamos haciendo. Era muy difícil, mucho más difícil, que decir, nuestro Señor Jesucristo, criatura incomparable, inmaculado, más inmaculado que la Santísima Virgen María, perfectísimo, viviendo en la unión hipostática con Dios nuestro Señor. Tenía conocimiento, vivía en la visión beatífica. Entonces, del punto de vista humano, no hablemos del punto de vista de la segunda persona de la Santísima Trinidad, pero bajo el punto de vista humano, era en su naturaleza, era absolutamente incomparable. Absolutamente. No se puede decir perfecto, era la suma de las perfecciones. La perfección suma. Porque una criatura que Dios Padre no pudo hacer más perfecta, la humanidad de nuestro Señor. Exactamente. Entre tanto, Él, ¿para qué ¿para qué Él se encarnó? Para sufrir. Para sufrir, para ser rechazado. Pero, en fin, Él, nuestro Señor, Él aparece en aquella Jerusalén de aquel tiempo y Él es rechazado por las autoridades civiles. Él es rechazado por las autoridades religiosas. Él es flagelado, coronado de espinas. Tiene que llevar la cruz y todo el mundo despreciándolo y burlándose de él. Bueno, ahí se comprende hasta cierto punto, no se justifica que ellos, es difícil ver a Dios en una persona así crucificada, ¿no es verdad? Hoy en día, o sea, después de 20 siglos de construir iglesias, monumentos, de hacer procesiones al Santísimo Sacramento, exposiciones y adoraciones perpetuas al Santísimo Sacramento, de hacerse guerras para defender al Santísimo Sacramento, muestras de adoración por parte de reyes, por parte de generales y del mundo entero, el Corpus Christi, la persona. Bueno, ahí, ¿cómo es que la persona no va a creer? ¿No? Ahí se facilita mucho más la fe de la persona en una hostia que en aquella época creer en la divinidad de Dios colgado en una cruz. Hoy día está más explicitado todo, ¿no? Entonces, mucho más explicitado todo. ¿Cuántos santos han habido? Santos. Milagros. Ahí uno ve el milagro del anciano que pasó. Los milagros eucarísticos. Milagros eucarísticos. Lo que sea. Y cada uno de nosotros, no sé, padre, sí, alguna gracia ha tenido que recibir a lo largo de la vida. Pero absolutamente. Nosotros, si no nos tuviéramos ahí, bueno, haciendo adoración, uno siempre recibe, ¿qué es lo que dice las gracias místicas? Uno, si le deja un tiempito a Dios, Él cada día se comunica con nosotros. Y después la percepción sobrenatural que permite el hecho de ser bautizado, de recibir la confirmación, de hacer la primera comunión, porque eso, la gente que rechazó a nuestro Señor no era ni bautizada, no habían sido confirmados, no recibieron la comunión, ¿no? Y dice, bueno, ¿y por qué Dios no las dejó? Es que el rechazo hubiera sido mucho mayor. Claro. Porque esa gente no piensen que
que ellos diciéndole las cosas abiertamente, ellos iban a aceptar, porque nuestro Señor dijo, perdónalos porque no saben lo que hacen, porque si supiesen iba a ser peor, iba a ser igual, y el rechazo iba a ser igual, y el pecado peor, ¿no es verdad? Pero todos tenían los elementos suficientes en todas las épocas para reconocer, digamos. Solo unos más, pero todos han recibido gracias. Tanto así que los apóstoles dicen, oye, encontré el Mesías, invita a su hermano. Cuando llegan los magos de Jerusalén, le preguntan a Herodes, y él pregunta a los sacerdotes del templo, a los escribas. Herodes llama a todos los que sabían de lo... Escucha, me están diciendo que... Eso no es... Sí, claro que sí, ¿no? En Belén de Judá. Sí, ¿no? Y que iba a padecer, que iba a resucitar, ¿no? Eso, lo que no sabían, eso sí, es que era Dios, que era la segunda persona de la Santísima Trinidad. Pero ahí... Una persona fuera de serie sí sabía, digamos, era solo verlo. Entonces, claro, porque alguien puede decir, no, pero Dios escondió las cosas, y ¿por qué no se lo dijo todo de una vez? Porque para aceptar todas esas cosas de una vez hay que ser muy santo. Ejemplo, la Santísima Virgen María. La Santísima Virgen, San José le reveló muchas cosas. El anciano profeta Simeón, los pastorcitos, toda esa gente simple, muy porque santa. El corazón lo tenían. Muy santa. Ellos fueron, vamos a Belén, entonces entran en la gruta. Ni les pasa por la cabeza pensar que, bueno, pero esto es una gruta, este es el Mesías que está aquí dentro. No, ellos entran y ya adoran, porque ellos tienen esa inocencia, ellos tienen esa devoción, esa fe limpia que no fue envenenada por convenciones sociales, como que se va acomodando en el mundo la persona y adopta lo que el mundo dice en la época, ¿no? Justamente. Entonces, pero todo esto, toda la historia de la pasión, muerte de nuestro Señor Jesucristo se perpetúa en la misa. Y ahí, digamos, como estamos entrando, vemos el tema de la beata Conchita Armida, que escribe, pues en fin, es un libro, ¿no? A mis sacerdotes. Que debería ser titulado a todos los fieles. Pero sí podríamos un poquito así ir avanzando en el tema. Como, por ejemplo, digamos... Es que un principio en los heraldos, las introducciones son grandes y facilitan mucho la comprensión después al final. Porque, ¿qué pasa? Que es interesante ver... porque qué valor nosotros darle, porque muchas personas dicen, bueno, estamos hablando en los días de hoy, ¿no? Muchas personas dicen, mira, yo voy a encargar 1000 misas para cuando yo me muera. Pero San Anselmo dice, ¿no?, que más vale una misa bien escuchada aquí en la tierra que 1000 que te celebren después de muerto. Sin duda. Entonces no sé si podemos entrar un poquito en ese tema de la misa, cómo participar, porque claro, es el sacerdote que celebra y yo estoy aquí como masticando chicle mientras el sacerdote, porque hay mucha gente que va por ahí o con el celular. Es que digamos, comprender eso, lo que es la misa es lo que permite a las personas participar bien. Una de las cosas que dice la beata Conchita es que en la misa, bueno, primero ya dijimos, es la repetición de la pasión de nuestro Señor. No es un teatro, no es una cosa simbólica. Sucede realmente. Nuestro Señor muere y resucita en aquella misa que está celebrando. Entonces ya por ahí, usted puede imaginarse qué es lo que pensará Dios cuando ve esas misas que se organizan como una especie de fiesta. Como yo vi algunas veces un padre que entra vestido de payaso, o entra de patineta, entra de bicicleta, esas cosas ahí. Sin comentarios, ¿no? Sin comentarios. Bueno, pero vean el papel del sacerdote, que podamos ver el papel de los fieles en la misa. Sí, claro. Dice, en el momento de la consagración, sucede una cosa semejante a la transubstanciación en el momento de la misa. Una cosa semejante. Dios asume al sacerdote y es nuestro Señor Jesucristo, segunda persona de la Santísima Trinidad, quien está hablando. Que por cierto, sucede eso también. Como que utiliza no solamente todo. En persona Cristo. Igual que
en la confesión. Es nuestro Señor quien está perdonando. Quien perdona es nuestro Por Señor. eso es que el Padre nos dice, Dios te perdona. O sea, yo te perdono porque Dios se personifica en el Padre. En la misa, de tal manera, Él personifica, Él asume al sacerdote. Que si el Padre está, digamos, una cosa infeliz, pero puede suceder, está en estado de pecado mortal. O que esté convirtiendo una fiesta en una fiesta, o que esté peor celebrando una misa negra, porque las hay, ¿no? El beato, ¿cómo es el beato? No, Huysmans, Saltor Karl Joris Huysmans, se convirtió asistiendo a una misa negra, porque tal es la fuerza de la Santa Misa, que inclusive en una misa Dios concedió gracia de conversión a una persona. Bueno, pero de tal manera asume que si el Padre no está enteramente unido a nuestro Señor Jesucristo, es como si nuestro Señor estuviese blasfemando contra Dios Padre. Claro. Pero es una cosa que yo nunca... Eso es de oír de rodillas, de escuchar de rodillas. Por eso es que yo les digo... Y después de eso, asistir a una misa, tenemos que asistirla, cambiar de actitud, claro, porque es lo que se está dando ahí. Uno dice que aparezca en una avenida principal alguien que haga crear un árbol, vendría toda la prensa, porque de repente hizo un milagro de un árbol. En la misa es mucho más. Pues es Dios el que viene. Y nuestro Señor, repito, sufriendo mucho más que en su pasión. Porque aquí ellos saben. Perdona, hoy no se puede repetir, perdónalos porque nosotros no sabemos lo que hacemos. Todos sabemos muy bien lo que estamos haciendo. Pero claro, el regalo que nosotros recibimos con la Santa Misa es una cosa incomparable. Ahora bien, ¿y los fieles? Los fieles, hoy las personas asisten a misa. De la forma como asistimos hoy, es como nosotros estaríamos asistiendo hace 20 siglos atrás. Cuando como que nuestro Señor Jesucristo estuviera vivo. Exactamente. Es la actitud, es como... Exactamente. Entonces, imagínense en la época de nuestro Señor si hubiera celulares, uno que está comiendo chicle, entonces está mandando WhatsApp por ya creo que va a ser la comidita, ya creo que vamos a comer los tacos y no sé qué. ¿Eso es imaginable? No. Pero no, claro que no. O si no, bueno, pero esto está tardando demasiado. Hoy está haciendo mucho calor o mucho frío. Entonces yo mejor me voy para la casa y yo vuelvo más tarde para ver cómo es que termina esto. ¿No? Eso es impresionante, Señor. Es una cosa prodigiosa. Que se está dando un milagro en ese momento de la consagración. Peor todavía. Gente que va a comulgar en estado de pecado mortal. Pero, ¿cuál es la diferencia entre esto y la gente que estaba escupiendo a nuestro Señor cuando lo coronó de espinas? Peor todavía ahora. Porque esa gente... Porque no solamente lo escupe, sino que va y lo recibe, ¿no? Lo recibe y sabiendo que Dios, nuestro Señor, la segunda persona de la Santísima Trinidad que está ahí, ¿no es verdad? Y la persona va y hace eso. Y muchas veces va por convención social para no quedar mal con el vecino. Que de repente el vecino también está en estado de pecado mortal y hace la misma cosa para no quedar mal con el otro, ¿no? Pero entonces todo el mundo escupiendo en Dios solamente para no quedar mal con el otro pecador que si se muere en ese momento va para el infierno. No tiene sentido. ¿Entiendes? Sí. Entonces es muy serio. Dios está siendo ofendido hoy en la misa mucho más que en la pasión de Él hace 20 siglos atrás. Y nosotros tenemos la posibilidad de obtener muchas más gracias que las personas que participaron. Pero tenemos todos los sacramentos, tenemos la misa, tenemos la confesión primero para saber, recibir tenemos una seguridad cuando yo estoy de corazón abierto y sinceramente quiero confesarme. Cuando el sacerdote me dice yo te perdono, es que Dios lo perdonó. Entonces tenemos esa seguridad. En las épocas antiguas, ¿cómo saber si uno de Dios lo había perdonado? Solamente esa alegría de saber que va a recibir la comunión en estado de gracia. De estado de gracia. ¿No? En el Antiguo Testamento era imposible. La persona tenía que tener un arrepentimiento perfecto por amor de Dios. Eso se manifestaba a través de los sacrificios. También los sacrificios hacían los sacrificios y después del sacrificio, si lo hacía realmente con corazón compungido, obtenía el perdón, pero no podía saber hasta el momento de la muerte, hasta el momento del juicio,
si era perdonado o no era perdonado. Y nosotros tenemos esa posibilidad. Imagínense entonces lo que es participar. ¿Usted permitiría en el entierro de su papá o de su mamá que vengan a hacer un carnaval con panderos y papelillos y música de carnaval con vestidos de disfraz? Ah, no, pero para el funeral de Dios sí que podemos, ¿no? Porque la misa es eso. El funeral de Dios, claro que con la resurrección. Claro. No hay duda. Pero escuche, póngase a la altura. Tome una actitud que sea a la altura de lo que está pasando. Nuestro Señor está muriendo y está pasando la pasión por causa suya, mía y de usted y de todo, pero personal, porque en la mente de Dios, una mente infinitamente, Él, cada uno de nosotros, es como si fuese la única criatura que existe en el universo. Nosotros cuando tenemos estima por alguien, tenemos la familia toda, la dividimos, entonces cuando estamos pensando en el papá, no podemos pensar en la mamá, ni podemos pensar en el primo, porque como pensamos en el hermano, ahí ya no pensamos. Con Dios no es así. Dios es una potencia metafísica tan grande, tan fuerte y tan densa, que si Él dejase de pensar una vez, por un segundo, en uno de nosotros, ya desaparecíamos. Entonces nos conoce intimísimamente y fue así que Él nos redimió. Entonces, cuando estamos en la misa, es como si fuésemos los únicos participantes de la pasión de nuestro Señor. Padre Antonio, ya estamos llegando un poco así, como se dice, al fin del programa. Todavía tenemos unos minutos, pero así según la Beata Conchita Armida, en fin, sus conocimientos, no sé, darle un consejo a nuestros seguidores, unas palabras así, cómo asistir a una misa, digamos, cómo poder, sabiendo lo que significa la gracia que Dios da, digamos, en cada misa, cómo podemos sacar mayor lucro, digamos, una manera de decirlo lucro, digamos, mayor beneficio para la salvación de nuestras almas, ¿no? Primero, una buena confesión, integridad de vida, santidad. Para esto es imposible. Humanamente hablando es imposible, es necesario un milagro. La mejor forma de obtener ese milagro es rezando el Santo Rosario. Y después cuando participe de la misa, haga una composición del lugar, para utilizar la expresión de San Ignacio en los ejercicios espirituales. Que siempre recomienda, ¿no? Composición del lugar. Es decir, usted está en Jerusalén participando del juicio de Poncio Pilato, del rechazo del pueblo elegido, de los escarnios, de la flagelación, la coronación de espinas, y usted está acompañando a nuestro Señor al lado del portón, camino del Calvario, está al lado de la cruz cuando está siendo crucificado. Está al lado de la cruz cuando bajan de la cruz a nuestro Señor y lo ponen en el regazo de la Santísima Virgen María, está cuando lo entierran y está ahí esperando junto con los soldados romanos ahí, el momento de la resurrección y después el último anuncio, los últimos adioses a los discípulos hasta subir al cielo. Oiga, una misa asistida, ¿sí? Usted se santifica. Y sabe qué es lo que pasa, que también uno ve cómo podemos darle una alegría a Dios, porque cuando Él estuvo en la cruz, pues lo que siempre los teólogos dicen, de que Él vio todo lo que pasaría y cómo sería utilizada su sangre. Él vio las malas misas asistidas hoy en día. Vio todo. Pero de repente vio a uno de nosotros que dice, ese Señor, ahí me está consolando. Esa hija mía me está consolando. Y cuánta alegría podemos haberle dado a nuestro Señor Jesucristo habiendo asistido a una misa, ¿no? Entonces, porque todo se mueve en torno de los justos, no es tanto en torno de los pecadores. Y no. En torno de, a veces son almas llamadas, y uno dice, pero pues yo no sé idioma, de repente no sé hablar muy bien. Eso no sirve para nada. Mire, Santa Jacinta y Santa Francisco, los dos no sabían leer, no sabían escribir. Eso es lo que sirve, pero tenía el corazón puesto. Pero tenía un corazón en su lugar, que cuando él dice que iba a la escuela, pero él decía, se ponía a pensar por la ventana, en tal capilla está nuestro Señor Jesucristo abandonado, ¿no? Está bien. Ese es el corazón, ¿no? Eso es, simplicidad. Simplicidad de... Si nosotros conseguimos. Que por cierto, los estudios solo sirven para profundizar en esto, en el amor de Dios. Si no, mejor no lo haga porque va a odiar más después. Sí. Pues bueno. Fenomenal. Pues ha sido un gusto estar aquí
aquí desarrollando sobre todo este tema tan bonito, y ver que es una beata mexicana, que ella pues tenía esos dones místicos de poder entender el significado de la misa y cómo incentivar a que nosotros crezcamos en el amor de Dios, ¿no? Perfecto. Entonces, pues muchas gracias por habernos acompañado. Muchas gracias por la paciencia. No, y a todos nuestros seguidores, les pedimos, si ven que este tema les ha gustado, no se olviden de compartirlo, darle like, suscribirse, y si les parece algún tema, pues sugiéranos para que en el futuro poder nosotros realizar. Salve María. Salve María.